La peor derrota de Gustavo Petro no fue en las urnas, fue haber derrotado la esperanza. Presidente Petro, quiero hablarle de frente, con respeto, pero también con absoluta firmeza. Usted no perdió por culpa de la derecha. Tampoco puede reducir esa derrota a un supuesto fraude electoral. Perdió porque confundió el poder con la razón, el liderazgo con el culto a la personalidad. La democracia no se defiende cuando se gana, se defiende sobre todo cuando se pierde. Y resulta paradójico, porque usted fue el mismo Gustavo Petro que denunció la corrupción de Samuel Moreno dentro del polo democrático. Eso hizo que lo admirara profundamente, pues nos enseñó que ningún proyecto político podía estar por encima de los principios. Esa fue una de las razones por la que millones de colombianos creímos en usted. Pero resultó que cuando denunciábamos los actos de corrupción de su gobierno, usted se molestaba y se atrevía a decir que no éramos de los suyos. En eso tenía razón. Nosotros no somos de caudillos, nosotros somos del pueblo, de nuestra familia y de Dios. Con usted también quedó claro que una cosa es legislar y en eso usted fue el mejor. Pero otra muy distinta es gobernar y en eso fracasó. No supo administrar el poder, el Estado ni los territorios. Yo, Katia Ospino, no llegué al escenario político por militar en un partido. Nunca había militado en ninguno. Aunque vengo de una familia liberal, hija de un liberal y miembro del MRL, llegué a la política porque usted despertó en muchos ciudadanos la ilusión de que Colombia abriría espacios a nuevas voces, a líderes sociales, periodistas como yo, académicos y personas que nunca habían vivido de la política. Pensamos que gobernarían los méritos y no la rosca. Sería mezquino en este análisis negar que su gobierno dejó avances importantes. La pobreza monetaria cayó cerca del 43% al 28%. Un descenso histórico que permitió que más de 4 millones de colombianos salieran de esta condición. Los adultos mayores recibieron un mayor respaldo del Estado. Miles de soldados y policías mejoraron sus condiciones. Los equipos básicos en salud llevaron atención a regiones históricamente abandonadas. La gratuidad de la educación superior se amplió. El salario mínimo recuperó la capacidad adquisitiva de los colombianos y la transición energética entró definitivamente en la agenda nacional. Esos logros existen y merecen reconocimiento. Pero gobernar también significa proteger la seguridad, la institucionalidad y las finanzas públicas. Allí el balance resulta mucho más preocupante. Los grupos armados ilegales terminaron más fortalecidos. El sistema de salud quedó consumido en una profunda crisis y el país recibe una situación fiscal extremadamente compleja. Ningún gobierno puede aspirar a ser recordado solo por sus aciertos cuando deja semejante pasivo. Y aquí empezó a romperse la esperanza. Y luego vinieron las controversias alrededor de varios nombramientos, las fracturas dentro de su propio gobierno y los escándalos que golpearon a entidades como la UNGRD, la Agencia Nacional de Tierra, Ecopetrol, la nueva EPS, junto con los cuestionamientos públicos relacionados con personas de su círculo más cercano. Terminaron desplazando el debate sobre las reformas que usted prometió. Y ese fue el mayor triunfo de sus contradictores, no porque fueran mejores, sino porque su propio gobierno dejó de hablar de cambios para hablar de crisis. Pero hay una característica de Gustavo Petro que muchos siguen subestimando: su capacidad enorme para dividir. A lo largo de su carrera política, fracturó partidos, rompió alianzas y terminó enfrentado incluso con quienes lo ayudaron a llegar al poder. Ha sido quizás uno de los dirigentes más hábiles para convertir antiguos aliados en adversarios. Sin embargo, la política también cobra cuentas, señor presidente. Después llegó el error político más costoso de su carrera. En lugar de construir un proyecto amplio para la presidencia, capaz de convocar centro y unir distintas sensibilidades democráticas, decidió cerrar el debate alrededor de una sola visión, impulsando un candidato de extrema izquierda. Colombia pedía consensos y usted respondió con confrontación y división. Y entonces apareció el peor enemigo de todo gobernante: la soledad del poder. Usted quedó atrapado en ella y en lugar de llenarla de liderazgos, de liberación y aliados que fortalecieran el proyecto, terminó rodeándose de un círculo cada vez más reducido.
La soledad del poder fue ocupada por el placer personal, por el hedonismo político y por la convicción de que la voluntad del líder debería imponerse sobre la construcción colectiva. Allí comenzó otra etapa del naufragio de su gobierno. Los procesos políticos serios no se edifican alrededor de personalidades, amantes, amiguitos o aduladores. Se edifica sobre principios, reglas, liderazgos que se renuevan, señor presidente. Se perdió la oportunidad de demostrar que Colombia podía superar el caudillismo, prometió desmontar el culto a los líderes tradicionales y terminó fortaleciendo uno alrededor de su propia figura. Por eso sigo preguntándome algo. ¿Su plan era que perdiera Iván Cepeda? Yo podría pensar que sí. Su sueño, Gustavo, era trascender y lo logró al convertirse en el presidente de Colombia. Pero también podríamos creer que al no permitir la llegada de Iván Cepeda, usted estaba buscando en convertirse en el primer y único presidente de izquierda en la historia política de Colombia. Por eso podríamos decir que impidió que él llegara, para después asumir el papel del gran jefe de oposición. Pero ahora parece querer trascender aún más. Por eso anuncia con tanto fervor las cadenas de la prisión. Eso como si quisiera ir preso de verdad e incluso ser extraditado para trascender todavía más, pero no en la historia política de Colombia, sino en la historia política del mundo. Y al ritmo que va, podría lograrlo. Hoy los colombianos debemos entender de una vez por todas que la derecha no derrotó a la izquierda. La izquierda desperdició la oportunidad histórica que tenía que demostrar que podía gobernar mejor. Esa es la verdadera tragedia del gobierno de Gustavo Petro.